Ya, aquí vamos de nuevo. Afra, Cata, Francisca, Ethan, Lucas, Nidia. Me falta alguien. Ay. Hola, hola, espérate que me estaban faltando personas. Matías. Hola, hola. Y entró. Hola. Mateo. Como 3 veces lo he dejado entrar, como que se les cae la señal. Ya. Ahí estamos. Ya. Y vamos a hablar de nuevo de esta cosa. Bueno, casi todo lo que hablamos tenía que ver con este cuento y redención, que la crítica que Baldomero Lillo hace tiene que ver con cómo algunos son capaces de crear la pobreza y sin embargo después hacer como que ayudan a la pobreza, fija. Y estaba este otro cuento también que se los di, que se llama En la rueda, y tenía que ver con las peleas de gallo. Es cierto que las peleas de gallos son algo ilegal, pero ustedes saben que cuando no hay control las cosas ilegales pasan igual, sobre todo en ambientes como el campo, donde era común ese tipo de cosas y ya como entretención, por así decirlo. Hola, profe. Y hola, vamos a ver. En este caso, al señor Baldomero Lillo se le ocurre, mira, aquí todo tiene que ver con el relato de la pelea de los dos gallos, sobre todo del clavel, que es como el gallo que era el favorito, ¿ya? Y que como había ganado varias peleas, le había hecho, fíjate eso, como ese gallo había ganado varias peleas, había hecho que su dueño ganara varias apuestas y por lo tanto había hecho mucha plata gracias a este gallo. Y sin embargo uno ve en el relato cómo al pobrecito gallo clavel le van cada vez como sacando más la mugre, le vuelven un ojo, Yo quería hacer esa, pero se me volvió difícil. la raja, se hizo difícil leerlo. Sí, Al final de cuentas, hice el otro, así que claro, bueno, los careos se refiere a cómo los ponían frente a frente, te fijas, para que se picotearan entre ellos. Bueno, o sea, que de repente, eso, bueno, eso también es digno de análisis, cómo de repente este tipo de actividades, así como tan sangrientas, pueden ser divertidas para mucha gente. Ya, bueno. Duro de pelar, etcétera. Voy a tratar de llegar hasta el final porque la clave de todo estaba justamente hacia el final. La voz del juez resuena, entonces los galleros, cogiendo a los gladiadores, los ponen de nuevo frente a frente, ya, cara a cara a los dos gallos para que se picoteen entre ellos, ya. Como estrujando una esponja, o sea, ya den lo más que puedan, picotéense ya hasta el final. La sangre, bueno, ya, la resistencia será 3 horas ya duraba la pelea de gallo, de la tarde. El clavel, el gallo en cuestión, que era el favorito, que era el gallo ganador, que le había hecho ganar tantas apuestas y tanto dinero al dueño, dije, por fin dejó de responder, y ahí estaba ciego, casi sin plumas, no tenía ya en las venas casi una gota de sangre de tantos cortes que le habían hecho, ya había perdido mucha sangre. 24 careos, uno más y anulaba el triunfo del rival, y junto con marcar la quinta caída, el juez se puso de pie y proclamó, perdió el clave. Ya, pobrecito gallo, ya estaba hecho pedacito el pobre gallo. Mientras, los gananciosos rodeaban solícitos al vencedor, o sea, los tipos que habían ganado las apuestas, apostándole al otro, estaban todos felices. El dueño del gallo vencido, el dueño del clavel, lo cogió de las patas y vivo aún lo lanzó con fuerza, lejos de la cancha. Cruzó como un proyectil por entre el florido ramaje y fue a estrellarse contra el tronco de un peral, cuyas ramas, sacudidas por el choque, dejaron caer sobre esa carne palpitante una lluvia de blancos y aterciopelados pétalos. En la rueda partió un rumor sordo de aletazos seguido de un alegre vocerío que empezaba una nueva riña. Empezaba el espectáculo de nuevo con otro par de gallos.
La reflexión viene justamente de ese penúltimo párrafo. ¿Qué pasa cuando tú ya no sirves? Fíjate la pregunta media cruel que estoy haciendo. ¿Qué pasa cuando ya no Como sirves? si fueras basura. Esto, yo le dije, piénsalo como si el clavel fuera una persona. Un trabajador de una oficina salitrera. Que ya tiene sus años, que ya tiene a lo mejor fibrosis pulmonar de tanto respirar ese polvo asqueroso, que tal vez ya tenga artrosis en los huesos, de tanto cargar peso, que le cueste moverse. Por lo tanto, ahí puedes preguntarte, ¿qué ocurre con los trabajadores cuando ya no son eficientes en el trabajo? ¿Qué ocurre con la gente que ya no está en condición? Es como... Lo despiden. Mira, piensa en un jugador de fútbol. Puede ser súper bacán, pero con el tiempo le van a empezar a pesarle sus lesiones de rodilla, sus lesiones de ligamento, sus lesiones por acá, lesiones por allá. Entonces, cuando ya tiene 40 años, el tipo ya no puede correr ni jugar con la misma habilidad de antes. Y sin embargo, aparecerá algún jugador que tenga 18 años y que fácilmente lo va a desplazar en el mundo del trabajo. ¿Qué pasa con el tipo que estaba ahí en la mina, que estaba en la fábrica, que estaba en el puerto cargando sacos, que estaba bla, 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 bla? ¿Y qué pasa cuando ya no tiene esa capacidad de trabajar igual que antes? El sistema lo desecha, tal cual. Es como que, igual que al gallo, te agarran de las patas, te lanzan por el aire y vas a chocar en cualquier parte. Y por supuesto ahí don Baldomero Lillo le hace todo una especie de epitafio, pobrecito, él quedó ahí con la carne aún viva, los pétalos del peral cayeron, una lluvia de blancos y aterciopelados pétalos cuando chocó con el tronco del peral. Ya poético, pero es real al fin. Entonces tú te preguntas, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le hace el sistema cuando ya la gente no puede trabajar? Hoy día, la gente que ya no puede trabajar, ¿qué es lo que hace? Hoy día o ¿Eh? en esos tiempos. Hoy día. Lo de... Busco otro empleo. No, pues Ajá, ya no puede trabajar. Mendiga. ¿Y Se la jubila. jubilación? ¿Dónde la dejan la jubilación? Eso, la jubilación. Mm, sí, pues. Están Ahora, no como, quita, pero fíjate que es curioso, porque las dos respuestas que ustedes dieron, entre seguir trabajando, buscar otro empleo y mendigar, no deja de ser también cierto, porque depende de con cuánto jubiles. Y en que tú realmente si tienes condiciones, y todos conocemos y lo hemos visto, de personas que han tenido que, bueno, por edad se jubilan y sin embargo deben seguir trabajando. A veces se romantiza, a mí me dio, hace unos meses atrás me acuerdo, apareció en uno de estos matinales asquerosos que hay en Chile, eh, alguien vio una abuelita que andaba con una carretilla recogiendo cartones. Y por supuesto un matinal la agarró y empezó a hacer fiesta con eso y todos ahí como, ¡oh, la abuelita! ¡Qué sacrificada la abuelita! ¡Qué amorosa la abuelita! ¡Qué vida de sacrificio la abuelita! ¡Qué ejemplo tan grande la abuelita que se levanta temprano y trabaja! Y yo decía, ¿y no se han dado cuenta que esa abuelita debería estar en su casa disfrutando una pensión, no recogiendo cartones? Porque aquí se romantiza mucho esto del trabajo. Es como cuando te dicen, oh, mira, qué niño más sacrificado, eh, camina 10 kilómetros para llegar a la punta del cerro donde encuentra señal y ahí puede estar en clase. Qué niño más sacrificado, qué ejemplo el de ese niño. Yo digo, no han pensado que ese niño debería estar en su casa con señal. No es romántico ni agradable que el niño viaje tanto para estar en la punta de un cerro y ahí estar en clase. No es normal.
Entonces no lo pongan como ejemplo, porque eso no es normal. Lo normal es que la gente esté disfrutando su vejez, que la gente esté tranquila, que el cabro chico esté en su casa estudiando con internet, no viajando no sé cuántos kilómetros para encontrar señal. O sea, no normalicemos lo que no es normal, ¿ya? En este caso, en este Los país, viejos ya es antes hacían eso, que iban a exacto. recoger todo, así que Sí, pues. iban a la punta del cerro, iban a todo eso. Por Entonces eso tú que los dices, viejos decían, qué buen niño y todo lo demás. mira, hay cosas que no, hay cosas que las sociedades, de tanto que se repiten, fenómenos que se repiten, la sociedad normaliza ciertas cosas. En este caso, bueno, normalizamos que alguien después de jubilar tenga que seguir trabajando. Ok, ya, bueno. Será. El asunto es que Baldomero Lillo en esto, en este cuento específicamente, está criticando justamente el hecho de que a un trabajador se le explote, se le chupe la sangre, por así decirlo, igual que los vampiros, se le estruje como una esponja y cuando ya no sirve, se le desecha. ¿Ya? Es como el maltrato laboral. ¿Ya? Y en este caso puede llegar a reflejar un punto que es el de la ausencia total de protección frente al trabajador que ya no puede seguir en sus labores. Si nos vamos a la época del libro, que es 1907, es bien difícil que alguien en esta época piense que ese trabajador se jubiló. No, en esta época se trabaja hasta que tú no das más, tú entregas la vida en el trabajo porque no existe un esquema de jubilación. Entonces, obviamente, eso es lo que está hablando Baldomero Lillo en esta crítica, diciendo, pucha, tú das toda la vida y después te botan. ¿Ya? Soñando que alguna vez existiera un sistema con una jubilación digna, ¿ya? Digna de toda esta cosa, y que eh, pudieran, no sé, por los trabajadores estar tranquilos. Espera un rato, voy a buscar una cámara para tomarles una foto y pasar lista. Ya, y volví. Lo que pasa, o sea, yo les he contado a ustedes que a veces en Pectoría no alcanza, entonces yo aprovecho de tomar una fotito de todos los presentes y ahí les mando el Pectoría y les digo, no se preocupen de pasar listas y ya nos vimos todos, estamos aquí todos lindos, preciosos, listo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ahora mismo yo les voy a compartir algunas otras cositas que tienen que ver con eh, arte y protesta social, para que vayan entendiendo este concepto de protesta. Pero esto es más bien global, incluso hay algunos ejemplos actuales. Eh, Esto es como la pintura esa del niño enfermo, ¿ya? Que es como una forma de mostrar la pobreza. Los dos cuentos de Baldomero Lillo también son una forma de mostrar las condiciones de trabajo. Una, la ¿cómo decirlo? El desinterés, la despreocupación de la gente por las consecuencias de sus actos, en este caso la fabricación o creación de pobreza, y el otro tiene que ver con el maltrato, explotar a la gente hasta que no da más. Y dentro de eso, unos simples ejemplos chiquititos de arte y protesta. Insisto, esto a nivel global, ¿ok? Existe, por ejemplo, ¿cómo podrían verlo ese? ¿Quién me lo interpreta? Yo no voy a decir ni siquiera el país de origen de esta cuestión. ¿A alguien le suena? ¿Intuye de qué está hablando, de qué se trata? Obviamente el tipo está ahí recién terminando de pintarlo. Pero hay ahí como un primera línea, ¿cierto? El Pero mírenlo bien. resistencia. ¿Ah? El hombre de la resistencia defendiendo a la mujer. Ay, Ya, pero ¿de qué? Observa. del virus. Del Oh, mal. Sí, es un trabajador de la salud, mira, está con los típicos guantes azules, o sea, están todos con mascarilla.
O sea, ¿qué es lo que ocurre? Lo primero que uno ve esto y dice, oh, primera línea, no sé qué cosa, estallido social. No, o Yo sea, creía que era el chico. Capitán América chino. Sí, es como un Capitán América en Singapur. Es por la bandera que tiene en el bolsillo el caballero, en el bolsillo de la camisa, ¿ya? Pero tiene que ver con este especie de homenaje, ¿cachai? Porque esa es una cosa que hay que reconocer. O sea, si no fuera por los trabajadores de la salud y los juzgados que son, eh, habría mucha gente a lo mejor que también ya habría pasado mejor vida o no sé si tendríamos un proceso de vacunación tan bien hecho si no fuera por la gente, los trabajadores de la salud que se ponen las pilas. Y muchas veces, a pesar de todos los contagios y a pesar de todos los compañeros de ellos que fallecen, están ahí. O sea, yo meterme a un lugar que esté lleno de enfermos no, pues yo saldría arrancando, ¿te fijas? Porque estaría pensando en mi familia primero y en los enfermos ajenos después. Por eso te digo, ahí hay una especie de homenaje a lo que es la labor de los trabajadores de la salud. ¿Ya? ¿Y este? ¿Qué les dice? No, futuro. Mm, es como un niño. O sea, Sí, la es que se cuestión es, supone que dicen que los niños son el futuro, sí, pero si los niños están así de maltratados, algo así como que prácticamente no hay futuro. así como de maltratado y deprimido. Y de repente lo quiere un globo. ¿Te fijas? Que el niñito ese tiene como un globito, pero ese globito es como la O del Ah, yo creía no. que era un volantín. No, pues es redondo. Pero sabes tú No, es que atrás que parece un volantín por eso. es como esta cosa que decían ustedes, de repente, los niños son el futuro. ¿Cuál futuro? Porque se te puso en duda todo. Ojo, este tipo, a lo mejor lo han escuchado. Este es ultra famoso, el autor de estos rayados, Bansky. Entonces, ojo ahí, si pueden, búsquenlo. Bansky con B larga y con K. Tiene algunos dibujos más o menos potentes en diseño. ¿Ya? ¿Alguien cacha esto? Ah, Hablando de sí. arte y protesta. Habla sobre una guerra, ¿verdad? ¿Qué cosa? Esa pintura habla de una guerra, ¿cierto? Es una pintura de Picasso. ¿Ya? Ajá, sí. Guernica es su nombre. Y, y tiene que ver con este pueblo, Guernica, que es un pueblo del País Vasco actual, en España, que durante la Guerra Civil Española, el año 39 me parece, 30, ay, no me acuerdo el año exactamente, pero fue un pueblo donde la aviación alemana, ayudando al militar rebelde Francisco Franco, bombardeó este pueblo. Se Me convirtió en acabo uno de de dar cuenta los, que Picasso tiene caleta de nombre. se convirtió en uno de los, tal vez la primera ciudad bombardeada eh, por los alemanes antes de la Segunda Guerra Mundial. Como quien dice, los alemanes estaban ensayando esa famosa Luftwaffe, pero justamente la pintura está hecha por Picasso, tuvo que ser escondida, obviamente, después en la época de la dictadura de Francisco Franco fue muchos intentos por destruirla, porque en el fondo era un reflejo de todo lo que representaba, como quien dice, el terror que representó para la gente de ese pueblo ver estos aviones y recibir esas bombas de arriba que arrasaron ese pueblito, y por eso existen en esa pintura una serie de símbolos. Recuerden que Picasso es muy simbólico, ¿ya? Entonces siempre están muchas caras mirando hacia arriba, ¿ya? Por el terror que viene de arriba. La figura del toro, que es muy española. Las espadas rotas, como ahí, ¿te fijas? No hay defensa contra eso. Y los espíritus y gente que sopla y fantasmas que quedan de todo esto. Entonces es una forma muy surrealista, pero Picasso trató de representar justamente el terror que se sentía y tienes una obra que hasta el día de hoy expresa esa protesta y esa queja contra la crueldad de la guerra. ¿Ya? ¿Este lo han visto? No. Este surgió en un muro santiaguino más o menos en el mes de noviembre, ya, en el mes de noviembre del 2019, justamente por todo lo que había pasado de los balines de goma, los ojos, los muertos de que ya habían en esa época,
los incendios, etcétera, las muertes extrañas, en extrañas circunstancias, etcétera. Entonces aparecía, y si tú miras a ese Jesús que está ahí, primero le falta un ojo. Ya, recuerda que el símbolo del ojo, acá en Chile por lo menos, pasó a ser un símbolo de la protesta social. Y todo el mundo, ¿te acuerdas cómo protestaba la gente cuando aparecía en televisión? Muchos artistas, mucha gente. Una forma de protestar y expresar apoyo a los reclamos sociales y a la protesta social era justamente tapándose un ojo. Y pasa a ser una especie de gesto eh, representativo de tu opinión política y de tu posición. Y por supuesto, tomando en cuenta esa frase de Jesús, o sea, Dios perdónalos porque no saben lo que hacen, él cambia la frase y coloca aquí, no los perdones porque saben perfectamente lo que hacen, en el sentido de, oye, se están disparando, no es que ellos no se den cuenta de lo que están haciendo. Y por supuesto viene una serie de grafitis a los costados, que son como los clásicos de esos tiempos, y que representan hasta cierto punto una especie de cultura popular que viene de los años 90 en Estados Unidos. ¿A qué me refiero con eso? De los años 90 en Estados Unidos aparece toda una cultura antipolicía debido a los casos de brutalidad, a los casos de abuso, sobre todo contra la población negra. Entonces, a partir de ahí surge una serie de elementos de arte popular y que se repiten. Por ejemplo, el hecho de, bueno, esto ya es una costumbre centroamericana, usar la palabra yuta. Eso no es chileno, viene desde afuera, desde estas peleas sociales que son desde afuera, igual que cuando se raya en alguna parte acá. Eso surge en Estados Unidos en los años 90, ¿te fijas? Pero quedan como metidos en el subconsciente artístico como frases que representan un sentimiento, ¿ya? Entonces, ojo que también son elementos que incluyen o se pueden incluir en lo que es la protesta o crítica. Esto es, ojo, no es chileno, esto es colombiano. Y acá eh, tienes una imagen que es súper fácil de entender. ¿Cómo funciona aquí? Mírenla bien. Está la representación de la justicia, con la espada en la mano, con los ojos vendados, y la típica balanza, donde tú pones en la balanza los argumentos. Pero hay un argumento ahí que está pesando. ¿Mm? ¿Qué es lo que está pesando ahí? El dinero, la plata. Que, la polera del loco que lanza flor de veras, pues se me olvidó poner esa foto. La del loco que está como el encapuchado que va a tirar algo y son flores. ¡Oh, qué fantástica esa polera! Y tienes la polera, oh, qué envidia, te la compro. Oye, mira, obviamente, como dicen ustedes, ahí está reflejando el dinero, el peso del dinero en la justicia. ¿Cómo es que el dinero hace que algunas personas tengan un tipo de justicia y el resto no? La justicia de los normales. ¿Ya? O sea, hay una... Si te fijas tú que hay imágenes que no importa dónde las pongas, no importa si las estás viendo en Chile, en Turquía, en China, en Rusia o en Tanzania. Tú ves la imagen y la entiendes igual, porque obviamente significan siempre lo mismo. Y si en todas partes del mundo entendemos esa imagen, es porque de alguna manera en todas partes del mundo hemos visto que eso pasa. ¿Te fijas? Ya, a ver, díganme esta. ¿Qué es esto? Mírenla bien. Es como una imitación de una pintura antigua de Lacroix, que se llamaba La libertad guiando al pueblo, que es una pintura de 1840, de las revoluciones liberales que hubo en París en esos años. Pero si lo miro, ¿qué significa? Míralo bien. Vas a identificar muchos elementos modernos. Representa el estallido social. La huelga. Ah, Estallido social, huelga, ya. Veo gente encapuchada. Este fenómeno ocurrió antes de la pandemia, así que lo que veo yo es gente encapuchada o gente con máscara antigas porque estamos hablando de gases lacrimógenos. Veo una señora Libertad que, claro, tiene elementos antiguos como la bandera francesa, el fusil que lleva en la mano con la bayoneta, el gorro frigio que es típico francés.
pero la tipa lleva ropa interior moderna. La pintura original de Delacroix, la mujer lleva un pecho al aire, este no. Chiquillo, ¿ustedes escucharon hablar de los chalecos amarillos? Los ¿Les cuicos, suena? los fachos. No, qué atroz, ¿no? Profe, ve el chat. A ver, justamente como dicen ahí en el chat, en Francia, un año antes, más o menos, de lo que pasó en Chile, ya tuvieron su propio estallido social, producto del alza de la benzina y una serie de otros reclamos contra un gobierno derechista neoliberal que empezó a hacer un montón de cosas. Tenían ideas de cambiar la edad de jubilación, una serie de cosas, y la gente dijo, ya, córtala. Y la gente se sublevó. Hay imágenes, busquen, googleen, youtubeen, y se van a encontrar, ponga, chaleco amarillo Francia, y se van a encontrar con una serie de protestas callejeras y alzamiento popular, y toda esa cosa que alegaban tanto en Chile. Tú en Francia, en las calles de París, podías ver autos quemados, kioscos saqueados, tiendas de la mansa embarrada, precisamente como protesta social, un estallido social contra el gobierno francés. Y la característica de esta gente antisistema, antineoliberal, era identificarse a sí mismos usando chalecos amarillos. Con el tiempo, cuando pasaron las cosas acá en Chile, un grupo de gente que no tiene nada que ver con la protesta francesa, que ni siquiera están cerca ideológicamente de la protesta francesa, se les ocurrió usar también chalecos amarillos, al punto de que hay cartas y mensajes y entrevistas y videos donde los chalecos amarillos franceses dicen que ridiculez que esta gente, que es tan favorable o amiga del sistema, se atreva siquiera a usar chaleco amarillo porque representan todo lo contrario. Los chalecos amarillos en Chile representan o representaban todo lo que esta gente en Francia odiaba. El cuiquerío, el privilegio, la gente en el poder, la gente indolente. El chaleco amarillo francés protestaba contra el sistema, contra lo neoliberal, el reformismo, el alza de precios, etcétera, etcétera, etcétera. Y este mural justamente los recuerda. ¿Ya? O sea, que ojo, conocer lo que tenemos al lado como proceso. ¿Alguien ha visto esta pintura? Sí, ya la he visto. ¿De No, quién es? nunca la vi. ¿Ah? Nunca la vi. Ya, esta pintura es de Goya, ya, pintor español, Goya. Es más o menos de mediados del siglo XIX y representa a los fusilados en el motín de Aranjuez. ¿Me explico? Eh, los que recuerdan algo de la historia de Chile, cuando uno busca causas de la independencia, siempre mencionamos cuando Napoleón invadió España. Lo hizo pacíficamente, incluso con el permiso del rey de la época, que era Carlos IV. El asunto es que la gente se molestó de este servilismo del gobierno español con los soldados franceses. La gente salió a la calle, la gente protestó, la gente reclamó, váyanse a la casa franceses tales por cuales. Pero los soldados franceses reprimieron y hubo muchos fusilamientos, ¿ya? Como en este caso. Eh, lo que expresa justamente Goya es esa época en que la gente que reclama, la gente que habla de libertad, la gente que sale a la calle y protesta, la gente que expresa lo que siente y lo que quiere, es la que termina, como quien dice, fusilada. Ya, ese es el sentimiento de Goya. Este es otro mural aparecido en Santiago. Ya. Yo creo que tiene que ver mucho también con una realidad, con un proceso que se vivió en Chile. Estamos hablando de, en este caso, una vez más, un mural, La pero Revolución ojo, Victoriana sí, y es que lo este de mural, ahora. ahí voy a eso, porque este mural está un poquitito intervenido y mezcla dos procesos. Uno, el despertar
de la protesta social en la época de Bachelet I y Piñera I, que es lo que se conoció como la Revolución Pingüina. Ya, bueno, hay varios eventos, tenemos esa costumbre muy gringa de ponerle nombre a las cosas, entonces está el pingüinazo o Revolución Pingüina, tienes el mochilazo, tienes bueno, un montón de cosas. El cuento es que justamente fueron los escolares los que salieron a la calle, son los que primero participaron de este tipo de protestas y marchas masivas en contra del sistema. En esa época era contra el lucro en la educación. Ahora, indudablemente aquí mezcla dos elementos. O sea, primero, gracias por tanto, en una forma de decir la gente que pintó este mural de, bueno, ustedes fueron los primeros que se atrevieron a salir. ¿Ya? Los que en esa época eran colegiales y hoy día estarían terminando sus carreras universitarias. ¿Ya? Por ejemplo, un tema de época. Son casi 10 años, 15 años de eso. Si mal no recuerdo, la niña tiene un libro en la mano, pero no alcanzo a leer qué dice. Voy a tratar de buscar unos lentes para poder entender y ver qué es lo que dice esta niña. Historia, wow. Fijas bien, coincide también en la época que se quería eliminar historia y otros ramos del currículum de la enseñanza. Fijas, porque no, historia, tercer y cuarto medio no es necesaria historia. Póngale más matemática y lenguaje, que eso es para la PSU. En fin, y el mural está intervenido porque si te fijas bien, los dos chiquillos, le falta un ojo. O sea, estás mezclando procesos diferentes. ¿Ya? El del estallido social del 2019 con la revolución pingüina, que es de muchos años antes. Pero en el fondo estás ahí expresando una especie de sensación y sentimiento protesta. Y aquí tienen otra pintura de Bansky. Este caballero tiende a ser como muy deprimente. No sé por qué. Es muy deprimente. Salvo esa pintura que mencionaba a alguien por ahí que tiene una polera del encapuchado que tira flores, que yo la encuentro preciosa. Esa. Pero en general, muchas de las cosas de Bansky son pesimistas. Follow your dreams, o sea, sigue tus sueños. Cancelado. Wow, complicado. Fíjate, por eso te decía que estas son creaciones ya visuales. Desde Guernica, que es de los años 1930, hasta Goya, que es del 1800 y tanto, pasando por Bansky, que es de los 90 y es actual todavía, y el graffiti callejero. ¿Ya? Todos ellos son parte de esta expresión, ¿ya? De arte callejero que algo quiere decirte, yo insisto, algo quieren tirarte como crítica. ¿Ya? Y aquí me quiero ir a otro, porque otra forma de arte es la foto, la fotografía histórica, fotografía tomada en el momento. En este caso nos vamos a concentrar en Chile, y justamente la época de la que estamos hablando, principios del siglo XX, entre 1890 y 1910, 1920. Son fotografías tomadas en el momento, ¿ya? Por ejemplo, tenemos en 1903 una gran marcha en Santiago. Ahí están en la Alameda. Bueno, se observa la gran diferencia que hay en la Alameda, ¿cierto? O sea, hoy día es como mucho auto, antes era Álamos, por eso se llama Alameda. Gente preparándose. Fíjate lo curioso, dentro de la carpeta que encontré en Memoria Chilena, respecto de esa protesta, de esa gran marcha de la Alameda en 1903, aparecen ahí los bomberos. Bomberos listos para la marcha, no para ir a marchar. ¿Se entiende para qué están ahí los bomberos? Es por lo que pueda pasar, mijo. Porque como te dije, las protestas generalmente se ponen violentas, lo he dicho hasta el cansancio. Y yo sé que la foto es borrosa, pero ahí tienes un grupo de militares después de la protesta. Y tú ves que están bastante parchados y los golpes generalmente son en la cabeza. Porque como te dije, el tipo que va a la marcha, el que va a protestar, si viene un policía, no, si viene un militar o alguien a reprimirlo y le aforra con la culata del fusil, bueno, el que protesta responde como puede, un fierro en la cabeza del otro compadre, porque, insisto, este intercambio
es bastante común, ¿ya? Así que se ve claramente ahí el resultado, ¿ya? De esa marcha. Y ese mismo día una ambulancia ahí lista para recibir los heridos y transportarlos a un hospital más cercano. No, ¿cómo le llamaban? Bueno, son servicios como de utilidad pública, tipo Cruz Roja, tipo primeros auxilios. ¿Te fijas? Después tenemos, bueno, una foto que es muy repetida, clásica de los mineros en Chile. Esa foto no tiene muy específico ni lugar ni fecha, por la apariencia, por la estructura que está detrás y todo, siempre se ha supuesto que es una foto tomada en una salitrera. Y si tú observas, búscale alguna medida de seguridad a esos mineros. Hoy día pensamos en el bototo, pensamos en el casco, pensamos en el guante, pensamos en pero en esa época no. Y yo creo que la foto siguiente te refleja más o menos lo mismo. Estos tipos están trabajando en pleno desierto. Esta sí que es salitrera. Si te fijas bien, la única protección que tienen contra ese sol es el sombrerito. De repente algún pañuelo para taparse el cuello, sobre todo la parte de la nuca, o no respirar tanto polvo. Pero el traje que ellos usan es un traje común y corriente de género barato, color claro para evitar que se caliente mucho, color claro como que aguanta mejor el calor, perdón. ¿Ves estos niñitos también en una salitrera? Se supone que hay varios ahí que, como este, ya está vestido de adulto. Este ya va con carretilla, seguramente va a trabajar. Y fíjate esa foto. Iquique, año 1907, diciembre 21, Plaza Pedro Montt, perdón, Plaza Manuel Montt, frente a la Escuela Santa María. O sea, esta es la gente que se concentraba en ese minuto para poder participar de esa protesta, que después sabemos cómo terminó. Y justamente esa foto es de 1907, cuando todos los marineros van rumbo a la escuela a reprimir esa manifestación. Y creo que se puede apreciar bien ahí la rueda de una estructura que no se alcanza a ver bien detrás, pero que tiene que ver con estas ametralladoras que se usaron para pacificar a la población en esos años. Tienes otro dibujito de los mineros, las condiciones en las que se trabaja por dentro. Ok. Esta es una foto. Mírala bien. Ya esto corresponde más o menos a los años 30, 1930. Tú ves que existen, por ejemplo, cascos y tienen un foquito, una especie de linterna adelante. Pero, perdona, los tipos están con ropa común y corriente. Y fíjate la forma en que están trabajando. Fíjate, por favor, qué es lo que están haciendo. Están instalando una viga, un travesaño, para evitar cualquier tipo de derrumbe. La están afirmando. ¿Te fijas? Ahí hay un tipo que está sujetando un vertical. Aquí el tipo lo está ampliando. Esto es una especie de herramienta de presión, ¿te fijas? Para poder sujetar el travesaño que está aquí, porque si uno observa, el resto de la estructura está como casi media derrumbándose. Y si observas en el túnel cómo se sujeta ese túnel, vas a ver que son puros palitos. ¿Ya? Lo cual te dice, caramba, que era difícil trabajar en estos años. Una foto de trabajadores del carbón. ¿Qué es lo primero que te llama la atención? El niño. El perro. Este chiquitito, ¿qué hace ahí? Yo ahí es donde siempre tengo conflicto. ¡Ay, mira, qué niño más sacrificado! Por Dios, qué niño más Ah, mira el valiente. perro. Es el perrito. Típico, foto chilena. Típica foto chilena. Siempre hay un perrito. ¿Ya? Y estos son de 1907, perdón, 1906, en Valparaíso. La famosa huelga portuaria de Valparaíso. Eso es una manifestación en Calle Conde. Cómo la gente protestaba contra el alza de precios, la falta de trabajo, etcétera. Acá hay una concentración, esto es en la antigua Avenida Brasil, antes que plantaran las palmeritas, ¿ya?
pero ahí está la gente concentrada, lista con sus carteles, lista para la marcha. La primera víctima de esa marcha, recuerda, se reprime con balazos. Así que ahí tenemos el primer fallecido de esa marcha, que fue bastante violenta en Valparaíso.